Bueno, señores, ya estamos de regreso luego de los comerciales. Como les decía al principio, pues tenemos hoy un invitado especial que nos viene a hablar de algo muy importante. Pero les voy a decir de quién se trata, porque tenemos aquí a Santiago Núñez, médico familiar y algiólogo, especialista del dolor, con 30 años de experiencia en el manejo del dolor y director de la Clínica del Dolor aquí en Santiago, que de esos temas vamos a hablar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Leticia, lo único que faltó fue un poquito de la presentación, que a pesar de mi evidente juventud, tengo ese tiempo de experiencia. Claro, sí, muchísima experiencia. Doctor, qué bueno tenerlo. Y quise invitarlo para que mis televidentes conozcan un poco de lo que significa o lo que es la Clínica del Dolor. Perfecto. Y por qué existe aquí en Santiago, por qué están establecidas estas clínicas. Pero vamos a preguntarle, ¿qué hace un médico algólogo? Sí, algología significa dolor. Es el médico especializado para manejar los dolores crónicos. Es decir, sabemos que los dolores son agudos, por ejemplo, un dolor dental o un dolor de miocardio en el corazón, eso es agudo, eso es una urgencia. Bueno, una emergencia es el dolor dental, una urgencia es el dolor del corazón. Entonces, ya el algólogo maneja los dolores crónicos secundarios, a veces a cáncer, a lesiones degenerativas como son las hernias discales, las artropatías, es decir, las enfermedades de las articulaciones. Son pacientes que nos llegan a la oficina y nos dicen, doctor, tengo 3 meses con un dolor, pero ya no duermo. Entonces, de ahí hacemos la evaluación. Determinamos el origen del dolor, que puede ser, qué sé yo, desgaste de menisco de la rodilla, una bursita en la rodilla, una hernia discal cervical, una hernia discal lumbar, una fibromialgia, dolores crónicos. Entonces tenemos el entendimiento de crear un protocolo adecuado a ese paciente para que tenga una calidad de vida adecuada. Muchas veces podemos curar las lesiones, específicamente cuando se trata de herniaciones a nivel de la columna, podemos hablar de curación en más de un 90%. Los dolores ya en personas mayores, igual que los dolores en pacientes terminales, ya son estos, Leticia, los pacientes de oncología que ya han hecho metástasis, donde se procura la calidad de vida, que si puede alimentarse, que si puede respirar, evitar las escaras, evitar los dolores. Manejamos mucho, tanto los narcóticos, medicamentos controlados, por eso el algólogo siempre tiene su licencia para manejar estos medicamentos. En términos generales, esto es una clínica del dolor. Entonces, hablando de dolor e investigando, la fibromialgia, que es la causa de dolor crónico en un ser humano. Entonces, me intrigó, y eso puede ser heredado y si hay cura para esa enfermedad. Más bien, se habla de factores. Primero, fibro es músculo, mialgia, dolor de los músculos, un dolor muscular. Esa es la etiología, el origen de la palabra fibromialgia. Entonces, generalmente se desarrolla a partir de la tercera, cuarta década, 40, 50 años, y no hay una asociación ni hay un diagnóstico preciso. Lo único que uno se guía es por la clínica. El paciente dice, si me toca la pierna, no puedo soportar el dolor. Entonces vemos algunos nódulos y realmente se le da, por ejemplo, seguimiento, en este caso, la termoterapia. Es importante que la clínica del dolor se manejan con criterio. ¿Por qué digo esto? Hay lo que se llama rehabilitación pasiva y activa. La activa es para aquellas personas que tienen lesiones, por ejemplo, un ACV hemorrágico, un problema, como decimos en mi campo, un derrame cerebral. Ese paciente hay que estimular la fuerza muscular. Pero un paciente que tiene un desgaste de la articulación húmero radial, si usted le mueve el brazo, lo que va a hacer es empeorar la situación. Pero tengo entendido que las personas con fibromialgia
son personas que sienten el dolor distinto a otras. Así como usted dice que no, o sea, que no, quizás no es una enfermedad que se ha descubierto que están para curarse, porque lo que tengo entendido es que no, total, no tiene cura. No sé, usted me corrige si es así, porque es un dolor crónico. Incluso usted le pone el dedo quizá en algo que tenga el paciente y no siente. No sé si es verdad que tú lo oprime, o sea, pierde sensibilidad. Y por eso le preguntaba que si era hereditario o ¿qué pasa? ¿Por qué lo sienten, según dice aquí, no sé si es verdad, usted me corrige, que sienten el dolor distinto? Y si es verdad que tiene que ver eso con el cerebro, porque el cerebro lo capta distinto. Bien, no sé si haya una distinción. Dolor es una sensación molesta porque hay una lesión química en ese órgano. Ahora, hay lo que se llama hipocondría. Hipocondría es una sensación de dolor real ante una situación no existente. La persona siente realmente dolor porque el dolor no es más que un estímulo en un área cerebral. Entonces esas personas pueden ser que estén sintiendo dolor sin tener dolor. O sea, que tiene que ver algo mental. Sin tener un daño. Por eso es que el algólogo tiene que tener algo de psicología clínica para interpretar. Una persona que haya tenido un duelo, que haya tenido un trauma, puede comenzar a hacer síntomas de hipocondría. Entonces son el tipo de personas que uno le pone la mano donde dice que le duele, le dice, mire, esa cosa se va a encender, chequee, porque yo tengo problemas con ese bombillo. Mientras uno le aprieta el área y mientras está distraído mirando el supuesto bombillo que se va a encender, pues uno presiona y le mueve el brazo como tantas veces y luego uno se da cuenta que hay una neurosis llamada hipocondría. ¿Y sufren esas personas por eso? ¿Se dan cuenta? ¿Alguno ha llegado a su consultorio? Por supuesto, lo manejamos constantemente, la fibromialgia. Sin embargo, hay lesiones musculares. Por ejemplo, se confunde mucho con la neuropatía diabética, en donde los nervios están inflamados por aumento de colágeno, de azúcares, y la persona sufre mucho de dolor porque hay déficit de la microcirculación. Entonces uno tiene que hacer diagnóstico diferencial. Ese paciente diabético en una neuropatía diabética se maneja mejorando la circulación de los órganos. En el paciente realmente con fibromialgia usamos la termoterapia, ya sea el sauna personalizado, a veces la crioterapia, temperatura fría. No hay medicamentos para Por eso. supuesto, en este paciente hay que a veces manejar, porque por eso es que la medicina es tan bella, porque uno tiene que, cada paciente es diferente. Exacto, entonces me llamó la atención de la fibromialgia porque como ustedes tienen la clínica del dolor, a veces, incluso si son operados o un médico de tal o cual especialidad lo consulta, lo ve y le diagnostica, aún así, ustedes, los que son especialistas en el dolor, muchas veces pueden manejarlo mejor, estos síntomas de estos pacientes, pero aún ¿están en riesgo ellos? ¿Qué riesgo tienen? ¿Quién está en riesgo por esta enfermedad? Realmente la fibromialgia, hay un médico llamado doctor Santiago Núñez que dice que la fibromialgia no existe, que no hay forma de diagnosticarla y le receta un medicamento inexistente, pero se consume dinero. Es decir, es tan variado la sintomatología que se diferencia, que se le ha puesto a los dolores generalizados fibromialgia, porque como que se oye bonito, fibromialgia. Sin embargo, hay que siempre agregarle un apellido, una lesión, por ejemplo, una herniación lumbar, de la columna lumbar, una hernia discal, puede dar un dolor en toda la extremidad derecha, inferior derecha. Entonces ahí uno va a ver que eso es una irradiación del nervio ciático. Vamos a manejar la hernia discal, vamos a infiltrar, tenemos los hemoderivados, que algunos le dicen células madre, pero eso no es real así. Tenemos los antiinflamatorios, tenemos la tracción. Entonces, generalmente, esa palabrita de fibromialgia se ha puesto de boga
Recuerde, doctor, fibromialgia es dolor crónico para aquellos que no están, ¿verdad? Sí, son dolores Dolores crónicos, pero crónicos, generalmente la persona dice, yo tengo fibromialgia porque ya me diagnosticaron. Ese diagnóstico más bonito para ponérselo a quien uno no puede o quien uno no. Quienes no han encontrado la causa del dolor. Entonces llegan a la clínica de dolor y decimos, bueno, su fibromialgia viene de una hernia discal. Su fibromialgia viene por un desgaste de la cabeza de fémur. Pero si se cura, entonces Sí. no es fibromialgia, ¿verdad? Es que yo quise expresar que la fibromialgia no existe. ¿Y por qué entonces está? O sea, ¿por qué entonces es mental? No, no es mental. O sea, el dolor que no se cura, ¿por qué tiene que ver con el cerebro? Ajá. ¿Por qué el cerebro lo computa ellos lo sienten distinto? ¿Es verdad, es mentira esto? Porque hay tantas cosas en internet que uno no sabe. Leticia, óigame. Cuando en medicina no se investiga bien una cosa, se le pone idiopática. Es decir, con un origen desconocido. Un paciente hipertenso, se le dispara la presión por encima de 140/90, ya se le etiqueta como hipertenso. No se investigan los riñones, no se investiga el sistema hormonal, no se investiga el sistema tiroideo. Y se le pone hipertenso, se le receta una pastilla, que eso es el beneficio para el cartel de la medicina, y ya es una hipertensión idiopática, que no se sabe de dónde vino. O sea, que eso puede generar otras cosas. Por supuesto, si fuera en un sistema oriental donde se predomina la salud antes que el dinero, se busca si hay una lesión de los riñones, una hipertensión renovascular, si hay un componente hipertiroideo donde hay una hipertensión química, o si hay una lesión del miocardio, si hay una lesión electrolítica donde hay un exceso de potasio, sodio y eso. Entonces se normaliza eso y la presión en teoría debe normalizarse. Debe normalizar. Debe normalizarse. Entonces ahí es que entendemos la filosofía de la medicina occidental. Fibromialgia, a lo que no se sabe de dónde se origina. Entonces vamos a llamarle dolor crónico. Sí. Existe... ¿Ayudan los antidepresivos para esa enfermedad o para los dolores crónicos? Por supuesto. ¿Y por qué? ¿Por qué los antidepresivos? ¿Qué tiene que ver el antidepresivo con el dolor muscular? Sí. Todos los dolores producen ansiedad. Vamos a hacer diferencia en lo que es una persona ansiosa por un dolor, porque una persona que tenga cualquier dolor, por ejemplo, tuvo una fractura anterior por un accidente, no hubo buena callosidad, no se hubo buena unión, hay un dolor. Esa persona está ansiosa porque tiene un dolor. Ahora, la depresión, ya hablando en términos psiquiátricos, es un trastorno hormonal donde la persona siente una pena sin una causa aparente. Que esta ya depresión no se puede confundir con una persona ansiosa o con una persona que tiene tristeza. La tristeza hay una causa, perdió un ser querido, terminó una relación, perdió un negocio, eso es tristeza. Ahora, tiene buen negocio, tiene buena relación y a pesar de eso está con una tristeza que no se quiere cambiar de ropa, que no quiere salir, entonces ahí el neurobioquímico, que queremos cambiar esos términos, que la gente tiene miedo al psiquiatra. El psiquiatra no es malo ir, malo es que lo lleven a uno. Pero ir para normalizar. Entonces, a esas personas que le dan antidepresivos por dolor crónico es para que no vaya a caer en una depresión. Yo ya creo que los mental. antidepresivos... O ayudan en realidad en los huesos, en el dolor, de verdad ayudan. Leticia, tenemos que diferenciar ansiolíticos, que quitan la ansiedad, generalmente pueden ser benzodiazepínicos, bupirónicos. Pero le quita un poco, al quitarle la ansiedad, Porque puede bajarle el dolor. hay una confusión. La ansiedad no produce dolor, el dolor produce ansiedad. Exacto. Y si la ansiedad se hace crónico, puede tener lesión cerebral o más bien bioquímica y caer en una depresión. Y por eso vienen los antidepresivos. Entonces, de ahí viene que ahí dale con antidepresivo. Normalmente el antidepresivo está prescrito, uno que ha hecho tanta medicina interna, para una persona que es depresivo, no ansioso. Ahora, por ejemplo, nosotros, un paciente que viene con 3 meses que no duerme,
pues podemos indicarle un alprazolam, un benzodiazepínico por 2 o 3 días, se le quite esa ansiedad, un antiinflamatorio, pero es que nosotros no somos carmantólogos. Se cree que el médico de dolor es un carmantólogo, un calmante para esto, un calmante para el otro. No, porque ya ustedes son, clínicos, o sea, es más profundo. Clínicos. Y tengo entendido, no sé, si ustedes, aparte de la licenciatura médica, doctorado, especialidad. También tienen que hacer la especialidad de algología. Exactamente. Porque primero es un doctorado, luego y un también posgrado. tiene que ser anestesiólogo, no sé si es verdad. Hay anestesiólogos que son algólogos, pero no tiene que ser. No necesariamente ejemplo, tienen que ser anestesiólogo. Okay. Ahora, ahí entraríamos en una parte que son los bloqueos. Para hacer un bloqueo en un área, por ejemplo, radicular, una raquídea, es el anestesiólogo en una sala de urgencia que hace la misma función que poner una anestesia para una cirugía. Entonces, sí hay algólogos que son anestesiólogos y algunos que no somos anestesiólogos, pero somos médicos y manejamos el dolor. Entonces, doctor, ¿dolor crónico puede darse por daños de los nervios? Por supuesto. Dolor crónico es el dolor que en el tiempo se prolonga, que no es un dolor que se inició ahora. Una lesión que se llama neuropatía, neuronerviopatía, enfermedad de los nervios. Por ejemplo, en las hernias, ¿por qué se lesiona el nervio? Porque hay una compresión. Se rompió un cartílago y comprimió un nervio radicular, el nervio ciático. En un paciente diabético, el nervio se inflama por falta de circulación y ahí viene la neuropatía diabética. Entonces, sí, contestando esa pregunta, un dolor muscular puede ser, está dado generalmente por una lesión del nervio. Diferenciamos lo que son músculos, son tejidos. Por ejemplo, aquí está el saltorio, que es un músculo, aquí está el pectoral mayor, el deltoide, estos son músculos. Pero esos músculos tienen nervios. En este caso, el plexo braquial va a inervar el deltoide. Entonces, una cosa son los cablecitos que llevan sensibilidad y otra cosa son los músculos. Entonces, doctor, viendo todas esas definiciones y toda la sabiduría suya, bueno, entiendo que como que todo está relacionado, ya mente, cuerpo, que puede ser, una cosa lleva a la otra, pero el cerebro, la mente, o sea, todo está relacionado, el dolor físico, y por eso quizás se dice que los antidepresivos y otros medicamentos pueden ayudar un poco a todo eso, porque puede ser que mentalmente le lleve a otras cosas. Has acertado totalmente. Definición de la sociedad, de la Sociedad Mundial de la Salud es, ¿qué es una enfermedad? Es el bienestar, o salud, es el bienestar biopsicosocial. Para una persona decir que está en salud, este cuerpo que estamos usando y que usaremos durante el periodo que llamamos vida, después lo dejamos y se descompone. Eso es biológico. Psíquico, una persona estresada, pues producirá mucho ácido gástrico y viene la gastritis, viene la colitis, viene la constipación. Es decir, que el aspecto psicológico es parte de la salud. Y otra cosa que a veces se nos olvida es el ambiente biopsicosocial. Un trabajo, un ambiente laboral adecuado, donde haya armonía, tiende a mejorar la salud. Ahora, un ambiente de estrés, de tensión, pues daña la salud. Yo incluso hace tiempo tenía participación en una clínica y no me gustaba. Excelente clínica, excelentes especialistas, pero no me gustaba el ambiente que se manejaba ahí. Yo voy a cuidar mi salud social, psicológica y biológica. Sencillamente me fui. Tiene mucha razón. Son un trípode que compone lo que se llama salud social, psicológico y biológico. ¿Y está República Dominicana preparado para esos 3 ciclos? ¿Hasta dónde ha llegado aquí el país? Bueno, nosotros dentro de 500 años vamos a encontrar el lugar por donde se llega a la civilización.
Entonces, en consecuencia, tenemos un país estresado en el tránsito, estresado en el aspecto económico, estresado en el aspecto biológico, porque no hay tiempo de examinar. El médico tiene que ver, por eso en la clínica de dolor no tomamos seguro para la consulta, porque hay que dedicarle el tiempo. Entonces, ya los pacientes no se examinan, se ven, porque hay que ver 20, 30, 40. Entonces, sí, eso influye mucho. En cambio, un país nórdico, donde el médico ve 5 o 6 pacientes, no tiene esa influencia occidental que Heraldo Caballero es don dinero, que si usted no tiene, escuchaba, yo tengo una guaguita y le estaba dándole mantenimiento y me decían a mí como en forma normal, mire, ese sí es buen médico, tiene un Ferrari y un Porsche. Entonces se asocia la capacidad en base a la posesión. De ahí que son caballeros muy honorables, aquellos que han defalcado el país. Doctor, ya para terminar, pues díganos dónde queda la clínica y nada, invite a nuestros televidentes que sé que muchas veces sienten dolor crónico, rodilla y van y no encuentran. Ya tenemos aquí al Santiago Núñez y su clínica que le invitamos nosotros a visitarla, pero quiero que el doctor también lo haga. No, está bien, estamos en eso con Santomé, usted debe hacer su cita, no puede caer como un paracaídas, siempre le ponemos la cita, un asistente, le dice tal día, tal hora, 809-626-6755 o en Google. Ahí aparecemos todos, Clínica de Dolor, doctor Santiago Núñez. Ha sido un gran honor, Leticia. Bueno, gracias, doctor. Qué bueno, ahí ya ustedes, bueno, en pantalla también tenemos una imagen, una foto, si el señor director me la pone, de la dirección de la Clínica del Dolor, muy importante. No deje que ese dolor le siga, ese dolor crónico. Si no, pues visite, vaya a la clínica, vaya donde el doctor, que sabemos que le va a ayudar con el dolor, con los medicamentos, pero también con lo psicológico. Así que muchas gracias a Santiago. De nuevo, pues están las puertas abiertas y muchísimas gracias por todas esas informaciones. Un placer. Gracias. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, venga acá, señor director. Vámonos a la pausa porque Daniel ya está preparado y nos viene a hablar del mundo urbano.